Vamos ahora a conversar sobre un tema muy importante y es el protocolo de niños, vacunación de niños de 5 a 11 años, aunque también por supuesto está este tema del cambio en el protocolo de aislamiento para personas contagiadas o sospechosas de tener COVID-19. Vamos a conversar con la doctora Teresa Ochoa, infectóloga pediatra y directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. ¿Cómo está, doctora Ochoa? Tenga usted muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Mabel. Un gusto conversar con ustedes. Gracias por su gentileza, por supuesto. Doctor Ochoa, en primer lugar, antes de ir con el tema de la vacunación propiamente dicha de niños, ya se ha dado a conocer o se ha oficializado el protocolo de aislamiento o cuarentena para personas, ya sea con casos confirmados de COVID o aquellos que hayan tenido el contacto respectivo, no con personas sospechosas o también con enfermedad confirmada. En el caso de las personas que tienen síntomas, 10 días desde el primer día del síntoma, asintomáticos 10 días desde que se tomó la prueba COVID y en el caso de los que han tenido contacto, ¿no? 7 días, ¿no? Salvo que al quinto día, del último día de contacto, se haga una prueba PCR. ¿Usted está de acuerdo con estas disposiciones establecidas ya por el gobierno en el tema del aislamiento? Sí, es sumamente importante que se haya hecho esta modificación, dadas las características de esta ola que se está viviendo a nivel global. Los contagios son tan altos que tenemos un porcentaje muy grande de la población que está contagiada o que se va a contagiar en las siguientes semanas. Entonces ya desde hace un tiempo en Norteamérica, en Europa y en algunos otros países de la región se cambió esta norma. Por lo tanto, felicitamos que esto se haya hecho a nivel nacional, porque lo importantísimo es recordar que una persona que está contagiada con el virus, es decir, que le salió una prueba positiva estando con síntomas o sin síntomas, el periodo de mayor transmisión es en los primeros 5 días, ¿no? Claro. Es cuando hay mayor cantidad de virus y mayor riesgo de contagiar a otras personas. Por lo tanto, el aislamiento ahora se ha reducido de 14 a 10 días. Y recordemos que el aislamiento es en las personas que tienen el virus. Por otro lado, la cuarentena, que es diferente, es para aquellas personas que han estado en contacto con una persona que tiene COVID o con sospecha de COVID. Y el objetivo de eso es evitar que nosotros estemos propagando el virus a otras personas. Y eso también se ha reducido a 10 días. Sin embargo, si hay la posibilidad de hacerse una prueba diagnóstica, esta se puede hacer a partir del quinto día, porque más o menos ese es el tiempo de incubación, 5 días después que hemos estado en contacto con la persona que tiene COVID. Entonces, eso si es sale negativa, entonces, doctora, una puede salir. Sí, solamente para terminar, si sale negativa esa prueba, uno puede salir de la cuarentena al 7º día. Entonces, esto es muy importante para que todos podamos regresar a trabajar de manera segura. Y acá hay 2 conceptos importantes: el aislamiento, que es para aquella persona contagiada, ¿no? Para aquella persona que tiene COVID-19, y la otra es la cuarentena, que es para el contacto, ¿verdad? Son 2 cosas diferentes y los tiempos también varían según esta modificación. Pero entonces esta norma debería ser a nivel nacional, no solo en Lima y Callao. Me parece un poco extraño que lo hayan hecho solamente a nivel de Lima, Callao, pero por ahí en la norma leí también en aquellas regiones que tienen un alto porcentaje de la nueva variante. Y creo que eso ¿tenemos esa información? Eso es un poco discutible porque pues sabemos que tenemos limitaciones en la confirmación de las variantes, ¿no? Entonces creo que ahora nosotros deberíamos asumir que no solamente en Lima, en Callao, sino en muchas regiones del país la variante predominante es la Omicron, que como sabemos tiene esa alta tasa de contagiosidad. El término exacto, doctora, de acuerdo al protocolo, es en aquellos lugares con predominio de variantes de preocupación de baja virulencia. Claro, entonces ahí en términos indirectos se está refiriendo a la Omicron, porque claro, sabemos que la Omicron es la que es muy contagiosa y que felizmente no es tan severa, ¿no? Entonces nos permite regresar a nuestras actividades porque la mayoría de los síntomas, lo que estamos observando es que son síntomas respiratorios altos, pero de corta duración, ¿no? 3, 4 días que la persona está mal, pero luego esto pasa, lo cual es bastante positivo.
Muy bien. Doctora Ochoa, entonces pasemos a lo que vendría a ser ya el proceso de vacunación para los niños entre 5 y 11 años. Muchas cosas de las que, una de las más altas preocupaciones de los padres de familia es qué secuelas podría traer esta vacuna en los más pequeños. ¿Qué es lo que nos dicen las estadísticas, los casos que se hayan presentado a nivel mundial, si es que hay algún efecto colateral luego de haberse colocado la vacuna a esta población? Miren, es muy importante la vacunación de los niños pequeños porque es el bolsón de la población que está siendo susceptible, ¿no? Y los niños es fundamental que se vacunen porque ellos podrían ser una fuente de infección y una vía de contagio. De los estudios que se han hecho, se sabe que la vacuna en este grupo de edad, entre 5 y 11 meses, es una vacuna segura y bien tolerada. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños sí pueden presentar síntomas después de la vacunación, pero estos son síntomas pasajeros como con cualquier otra vacuna, ¿no? Que nosotros los padres de familia sabemos cuando hemos vacunado a nuestros niños pequeños que pueden tener fiebrecita, malestar. Adicionalmente hay dolor en el sitio donde se coloca la inyección, ese es el síntoma más frecuente. Puede haber cansancio, fatiga, malestar, dolor de cabeza, un poco de fiebre, escalofríos, pero como menciono, estos síntomas son transitorios en los primeros días. Pero notamos, el otro tema, sí. Notamos, perdón, doctora, en ese tema de la vacunación de niños, a un porcentaje, yo diría, importante de padres que se resisten a ello, justamente por el temor a posibles efectos de la vacuna. ¿Y cómo se debería trabajar en ese sentido, ¿no? En cuanto a los mensajes para el convencimiento de los padres? Sí, efectivamente esta vacuna pues, en esta población tiene poco tiempo que se está probando. Los estudios se han hecho desde el año pasado y recién han salido las aprobaciones internacionales para poder tener su uso entre los 5 y los 11 años. Sin embargo, tenemos que también recordar que ya tenemos un poco más de experiencia con la vacunación de adultos y adolescentes y en general el perfil de seguridad de esta vacuna es bastante buena y debemos transmitir esa tranquilidad a los padres. Necesitamos vacunar a los niños no solamente para que no sean una fuente de contagio, sino también, si bien es cierto que los niños en general los de este grupo de edad no se contagian tanto y no hacen una infección severa, hay un grupo que puede hacer una enfermedad grave que es el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Hay un grupo de pacientes que pueden tener más riesgo de hospitalizarse y eso es importante que los padres sepan, que son los niños que tienen enfermedades crónicas o comorbilidades. Ese grupo ya está claramente establecido que son los que tienen mayor riesgo de hospitalizarse por COVID y de tener complicaciones. Y justamente Doctora, la vacunación con estos va a empezar con este grupo de niños que son susceptibles. Por lo tanto, es importante que vacunemos a nuestros niños. Y esa era lo que quería tocar a continuación. En los últimos días se ha reportado un mayor caso de niños, ¿no? En este rango de edad, entre 5 y 11, algunos inclusive de menos, con COVID-19 que han acudido a los centros de salud, a los hospitales. ¿Qué es lo que está sucediendo si es que ya teníamos COVID desde hace mucho tiempo? ¿Significa que esta tercera ola es por la tercera ola, es por la variante Omicron? ¿O es que los padres estamos dejando que pase esto como si fuera un simple resfrío y cuando la cosa se complica, ahí recién actuamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los niños están llegando a los hospitales en esta tercera hora? Le pido por favor que me conteste. Tras escuchar los titulares, regresamos con la doctora Teresa Ochoa. 36, continuamos conversando con la doctora Teresa Ochoa, infectóloga pediatra y directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Yo le consultaba, doctora Ochoa, acerca de este incremento de casos de COVID-19 en menores de edad, en niños pequeños. ¿Qué factores específicos están haciendo que los padres finalmente lleven a sus niños al hospital o que hayan ingresos por COVID-19 en esta población? Sí. Miren, no es que esta nueva variante afecte más a los niños. Realmente este coronavirus afecta por igual a niños y adultos.
pero justamente estamos viendo un incremento importante de los casos en niños porque son población susceptible, porque justamente este grupo de edad no está vacunado, ¿no? Los hemos estado cuidando, han estado en casa, no han hecho infección previa y no están vacunados. Sabemos que el adulto vacunado se puede infectar, pero hace una infección leve, no termina hospitalizado. Por eso es tan importante y ha sido oportuno que estemos empezando la campaña de vacunación en este grupo de edad. Sin embargo, me gustaría hacer un llamado a todos los padres de familia que tienen niños que podrían estar teniendo síntomas de COVID o aquellos niños que han estado en contacto con una persona que se sabe que tiene COVID o se sospecha que tiene COVID. Como esta variante es tan contagiosa, si es que el niño tiene en la casa a un adulto, un familiar con COVID, hay que asumir que el niño esté infectado. Y lo que tenemos que recordar que esta variante es más leve y por lo tanto los papás deberían mantener a sus hijos en casa. Por favor, no los lleven al centro de salud, a los hospitales, a las emergencias, porque se están sobresaturando estos establecimientos de salud. En la casa, ¿qué debemos hacer? Manejar al niño como otro, que nosotros los padres estamos tan acostumbrados de manejar las infecciones respiratorias, los otros resfríos. El niño en casa no es necesario, no es indispensable que se confirme que tiene COVID, porque lo más probable es que tenga COVID, ¿no? Si empieza a hacer fiebrecita, dolor de garganta, un poco de tos, malestar. En casa podemos mantener una buena hidratación, es decir, darle bastantes líquidos. Podemos dar el paracetamol para bajar la fiebre y quitar el malestar. Podemos hacer que el niño descanse, que coma lo que puede, porque se les puede bajar el apetito. Pero sí, bien importante, los signos de alarma. Entonces, ¿cuándo un papá debe llevar a su niño a un establecimiento de salud? Si es que la fiebre es persistente por más de 3 días. Usualmente esta fiebrecita con esta nueva variante es más corta, ¿no? Entonces, si la fiebre persiste o reaparece. Si hay muchos vómitos y diarrea que el papá no puede controlar. Si el niño tiene dificultad para respirar o por el contrario si hay somnolencia, mareo, algún síntoma neurológico. En ese momento, si esto es persistente, definitivamente tiene que ser visto por un médico, por un personal de salud. Doctor Ochoa, yo quisiera volver, si me permite, al tema de estos protocolos establecidos para personas contagiadas con COVID, contactos y esto del aislamiento y la cuarentena. Esto podría, evidentemente, llevar a confusión, inclusive pensar que el aislamiento o la cuarentena son lo mismo, o sea, son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos, aislamiento y cuarentena? Porque eso es lo que vemos diferenciado en el protocolo. Sí, mire, en términos prácticos es casi lo mismo, ¿ya? Pero para revisar los conceptos, si una persona está infectada, es decir, sabemos que tiene el virus, ya sea porque se ha hecho una prueba o porque tiene los síntomas compatibles, que hoy en día ya todos sabemos cuáles son los síntomas del COVID, ¿no? Los síntomas, que puede haber fiebre, dolor de cabeza, malestar, dolor de garganta, etcétera. Entonces, si una persona está infectada porque tiene síntomas, porque tiene una prueba que lo confirma, o porque se ha hecho una prueba y le ha salido positiva y no tiene ninguna molestia, ningún síntoma, esa persona también está infectada. Claro. Entonces, en la persona infectada lo que está recomendado es el aislamiento, porque lo que nosotros queremos es no ir propagando y diseminando el virus y contagiar a más personas. Eso es lo que a nivel nacional se ha disminuido a 10 días, ¿no? Que debemos permanecer en nuestra casa, usar mascarillas si es que vamos a ir a ambientes comunes, pero lo ideal es poder estar aislados en un ambiente para no contagiar. Por otro lado, la cuarentena tiene que ver con el periodo de incubación y por eso que se empieza a contabilizar desde el último día que hemos estado en contacto con una persona de COVID. Entonces, por ejemplo, vamos al trabajo, nuestro colega tiene síntomas y al día siguiente nos hemos enterado, ¿no es cierto? Ya la persona se va a su casa porque tiene que aislarse, pero nosotros hemos estado en contacto con esa persona. Nosotros tenemos que reconocer que ese virus entra a nuestro organismo y tiene un periodo de incubación. El periodo de incubación es cuando ya tenemos el virus, pero en cantidades pequeñitas porque recién se está multiplicando y todavía no hacemos síntomas, pero sí podríamos ya empezar a contagiar, ¿no? Entonces, es por eso que la cuarentena también ya se ha disminuido ahora 10 días, porque se sabe que este nuevo virus tiene un periodo de incubación más corto. Y un contacto,
¿cuándo se califica como tal? Por ejemplo, si yo he estado cerca de una persona contagiada con COVID, ¿no? Ya confirmado, pero hemos estado ambos con la doble mascarilla, ¿igual se me considera un contacto o es que ocurre, por ejemplo, cuando uno de los dos se retira la mascarilla en una conversación, en un restaurante puede ser, ¿no?, que se quitan la mascarilla? ¿El contacto es en ese caso o inclusive cuando ambos tienen la doble mascarilla? Sí, definitivamente el contacto es mayor cuando nos quitamos la mascarilla, y lo que suele pasar es cuando estamos comiendo, o sea, estamos en el restaurante, en la casa, claro, en el trabajo comiendo, cuando estamos en una reunión, ahí definitivamente el contagio es mayor y es por eso que tenemos tantos casos. El uso de la mascarilla, por supuesto que disminuye el contagio, pero ya hay varios estudios que han mostrado que mucho depende de la mascarilla que estemos usando, ¿no? Y que la mascarilla esté muy bien colocada y firme a la cara. Pero ¿no? en ambos casos me considero contacto. Sí, correcto. Basta que uno haya tenido más de 15 minutos de exposición durante el día, que pueden ser en momentos diferentes, en una distancia que es menor a 1 metro, inclusive dicen 2 metros, ya se considera un contagio, ¿no? Obviamente la probabilidad disminuye si estamos usando nuestra mascarilla KN95 o doble mascarilla quirúrgica bien ajustada a la cara. Disminuye la posibilidad, pero uno se debe considerar un contacto porque esta nueva cepa es sumamente contagiosa, ¿no? Entonces es mejor considerarlo como tal para evitar contagiar a otras personas. Doctora Ochoa, muchísimas gracias por estos minutos en los que nos aclara muchísimas dudas. Le agradecemos y que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Buenos días.